Ya está con nosotros en nuestros micrófonos de Caché Noticias y Opinión el señor ingeniero Juan Carlos Holguín, experto en deportes, experto en tecnología, ex candidato a la alcaldía de la ciudad de Quito, hoy canciller de la República del Ecuador. Lo saludamos, canciller. ¿Cómo está usted? Bienvenido aquí a Caché Noticias y Opinión. Buenos días, Clever, Joana, Carlos, un saludo a todos los oyentes de Cache. Bueno, mi compañero aquí, Carlos Julio Sacoto, tiene muchas inquietudes para usted. Carlos. Gracias, economista. Señor canciller, muy buenos días. Bienvenido a Caché Noticias y Opinión. Solo para confirmar, hoy a la fecha, 16 de marzo de 2022, ha terminado finalmente el plan de retorno de los compatriotas que se encontraban en zonas de peligro en Ucrania a propósito de este conflicto que ha estallado ya y que lleva 3 semanas entre Ucrania y Rusia. ¿Se puede confirmar eso? Carlos, estamos a la espera de la salida de nuestro último caso de alto riesgo del chico Diego Moncayo, que está, gracias a Dios, ya a través de un corredor humanitario llegando a la ciudad de Lviv en las próximas 3 o 4 horas. Con esto daríamos nosotros por terminado el proceso de extracción de la mayoría de ecuatorianos que se encontraban allá. Un número inusual, por cierto, casi 4 de cada 10 latinoamericanos que estaban en Ucrania eran ecuatorianos. Y creo que con esta gestión, al tener ya más de 700 ciudadanos que han sido traídos de Ucrania a Ecuador, hemos logrado evidenciar que la diplomacia está al servicio de la gente y que este es el servicio exterior que sirve para gestionar la paz y la seguridad. Usted en diferentes ocasiones ha dado luces de que hay algo oscuro, algo gris en la migración de un porcentaje importante de ecuatorianos a Ucrania. Pero no he terminado, al menos yo, de escuchar cómo se desarrolla esta idea. Se habla de incluso redes de tráfico de personas. ¿Qué es lo que usted ha podido, o como la Cancillería ha podido averiguar sobre este tema que, como digo, ha dejado muchas preguntas en el aire? Nuestra misión ha sido traer con vida la mayor cantidad de ecuatorianos, pero sí reitero que es un número inusual de ecuatorianos el tener más de 850 en Ucrania. En segundo lugar, una situación que nos llamó mucho la atención, el que de esos 800 y pico de ciudadanos, 213 no tengan sus pasaportes en sus manos o estén desactualizados, que varios de ellos al traspasar la frontera hayan tenido que pagar multas por condición irregular de migración cuando ellos no lo conocían. Y sobre todo que en los días iniciales muchos medios de comunicación dieron palestra pública a algunos ciudadanos vestidos de héroes que estaban en Kiev, que al mismo tiempo padres que venían a la Cancillería a pedir por la vida de sus hijos nos comentaban que eran intermediarios de estudios de sus hijos. Entonces, como menciono, son situaciones inusuales. La misión de Cancillería, por supuesto, no estaba en poner sus energías en ninguna investigación en ese momento, sino en traer con vida la mayor cantidad de ecuatorianos. Se emitieron esos pasaportes para que todos puedan tener sus documentos al día y traspasar las fronteras, pero creo, inclusive ahora me ha alegrado ver que varios medios de comunicación han investigado el tema con situaciones inusuales, padres que pagaban hasta $10,000 por una visa de sus hijos, estudiantes que llegaban a Ucrania con una oferta de servicios de un intermediario privado y cuando llegaban allá eran abandonados, sus pasaportes eran solicitados supuestamente para regularizar su situación y tenían unas realidades muy complejas, viviendo hasta 6, 7 personas en una habitación. Y creo que eso habrá que investigar con el tiempo.
Canciller, usted decía, y lo entendemos perfectamente, las energías de la Cancillería no podían estar en ese momento vertidas en averiguar todos estos temas, porque la prioridad era evacuar a los ecuatorianos de esta zona peligrosa, pero dado que la misión ya está terminando, que las aguas en teoría relativamente están más calmas, ¿qué va a hacer la Cancillería con toda esta información que es realmente preocupante? La Cancillería ya puso en manos de las autoridades desde hace varios días, Carlos, desde hace varias semanas, de hecho, esta situación inusual. ¿Qué Es, autoridades? por seguridad del caso no voy a comentarlo, pero ya está en manos de las autoridades. ¿Está en manos de la Fiscalía? Está en manos de las autoridades, Carlos. Bien, entonces esperaríamos que eventualmente haya alguna respuesta sobre este tema, porque sí, siguen habiendo muchas preguntas sobre cómo llegaron estos ecuatorianos allá, por qué no tenían los papeles en reglas, algunos de ellos, a quienes le pagaron exorbitantes cantidades de dinero para llegar a ese país. 7 de la mañana con 10 minutos estamos dialogando aquí en Caché Noticias y Opinión con Juan Carlos Holguín, canciller de la República. Mi compañera Joana Ramos tiene más preguntas para usted, canciller. Gracias, Carlos. Canciller, muy buenos días. Gracias por estar aquí en Caché Noticias y Opinión. A inicios de este mes, usted había dicho que se iba a reunir con el embajador de Rusia en Ecuador, el embajador Sprincham, para hablar de ciertos temas. Uno de ellos es que algunas universidades rusas les han pedido a sus estudiantes o les han dicho que si salen del país iban a perder sus estudios. La situación en Rusia obviamente no es como la que pasan los ecuatorianos o pasaron los ecuatorianos en Ucrania, pero lo cierto es que estas sanciones que se están poniendo al país sí están complicando la estadía de muchos ecuatorianos en ese país. ¿Qué ha pasado con esa reunión? ¿Se la tuvo finalmente? ¿Qué se ha dicho? Al día siguiente del conflicto, de hecho, tuvimos una conversación con el embajador de Rusia, no solamente para condenar el ataque de Rusia a Ucrania, sino también para mostrar nuestra preocupación con más de 2.000 ecuatorianos que residen en Rusia. Posteriormente a eso, hemos mantenido a través de nuestras cancillerías varias notas diplomáticas conjuntas y nuestra embajada de Ecuador en Rusia asimismo ha enviado varias comunicaciones y ha mantenido varias reuniones en territorio ruso para poder exigir sobre todo los gestos de libertad hacia nuestros ciudadanos. Efectivamente, las universidades han enviado comunicaciones a varios estudiantes mencionándoles que no podían abandonar los centros de estudio. Eso ya se ha corregido en varios de los casos. Hay la buena noticia de que hay varios ecuatorianos que residían en Rusia que ya están en el Ecuador por sus propios medios. La situación en Rusia, como usted menciona, Joana, es diferente, más allá de que no hay ecuatorianos en un riesgo de conflicto en zonas de bombardeo. Lo que sí hay es un impacto enorme, por ejemplo, de las medidas económicas, las sanciones que han tomado históricamente países como Estados Unidos, países miembros de la Unión Europea, que han generado ya una situación de crisis financiera en Rusia para nuestros ciudadanos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no pueden sacar dinero, ya no hay acceso a dólares, ya no hay acceso a transferencias y medios de pago electrónicos, y de esa manera nosotros desde hace varias semanas hemos solicitado la prudencia respectiva para que ellos puedan ir ordenando sus métodos de subsistencia, y si pueden, por sus propios medios, nuestra recomendación es que salgan del territorio ruso. Como le comento, ya hay varios ciudadanos ecuatorianos que están de regreso y otros que se han registrado en nuestro programa de censo de la embajada en Rusia y que tienen contacto permanente con nuestra misión allá. Y ante estas limitaciones económicas, ¿habría la posibilidad, tal vez, de también un vuelo humanitario desde Rusia para acá, para Ecuador, para aquellos ecuatorianos que, debido a estas dificultades económicas justamente y el bloqueo, no tengan las facilidades para salir de ese país? No lo hay por el momento, Joana, puesto que hay los medios suficientes. Tenemos un problema con la comunicación con el ministro Juan Carlos Holguín. Sí, lo hemos perdido. Lo vamos a tratar. ¿Me escuchan? Ahí lo escuchamos, ministro.
Le decía que hemos solicitado que por sus propios medios los ecuatorianos, así como llegaron a Rusia por sus propios medios, abandonen el territorio. Tenemos un problema con la comunicación. Lo importante, sí, vamos a tratar de restablecer la comunicación con el ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Holguín. Nos estaba confirmando aquí en Caché Noticias y Opinión que por el momento no se habría pensado en la posibilidad de establecer un vuelo humanitario para los ecuatorianos que están en Rusia. Ha reconocido que el problema económico es cada vez mayor debido a las sanciones que se está imponiendo a este país, definitivamente. ¿Lo tenemos nuevamente? Ya, sí. Canciller, Sí, ¿nos Joana, escucha? mil disculpas. No se preocupe. El internet a veces nos juega estas malas pasadas. Le decía que hay que ser muy fríos en esta situación porque todos los países del mundo solicitan a sus ciudadanos salir por sus propios medios, quienes llegaron por sus propios medios. Hay casos específicos, por ejemplo, en Rusia, donde sí hay más de 70 becados ecuatorianos que han tenido el apoyo del gobierno ecuatoriano para llegar allá. Con ellos se está trabajando en el plan de contingencia, pero es inusual que tengamos nosotros, por ejemplo, que hacer lo que hemos hecho en el caso de Ucrania, después de, por varios días, haber pedido que los ciudadanos salgan del país y que precisamente por estos grupos de intermediarios o por las mismas universidades no se haya tomado la decisión de salir. Días antes del conflicto, inclusive yo en una rueda de prensa pedí públicamente a los ciudadanos que salgan y sorpresa, al día siguiente apareció un ecuatoriano en Ucrania en medios de comunicación del Ecuador diciendo que estábamos generando pánico, que no pasaba nada, que eran noticias falsas. Resultó que uno de esos ecuatorianos que salió en medios de comunicación previo al conflicto era un intermediario de estudiantes que había llevado más de 140 estudiantes a estudiar Ucrania. Son detalles, ¿no?, que hay que seguir investigando. Un poco para tener cifras, esta operación especial para sacar a estos ecuatorianos, más de 700 ecuatorianos, ¿cuánto costó? ¿Cuánto se invirtió? Por el momento todavía no tenemos los cierres finales. Ha sido una operación en la cual trasladamos diplomáticos de frontera, perdón, de Cancillería a frontera. Hay que entender que Ecuador no tenía una embajada en Ucrania y había cerrado en el año 2014 de manera errada la embajada en Polonia para abrir otras embajadas en África que fueron cerradas a los 2 o 3 años. De esa manera tuvimos que hacer un operativo que hoy es resaltado en varios medios de comunicación del mundo, puesto que somos, si no me equivoco, el tercer país del mundo que más ciudadanos sacó de Ucrania. Y no hubo, gracias a Dios, mayores inconvenientes en utilizar nuestro propio presupuesto de Cancillería, y por temas de defensa y seguridad de Estado, el tema de los vuelos, que fue un operativo realizado en conjunto con entidades precisamente que en este tipo de situaciones como guerras atienden las prioridades del Ecuador. Definitivamente se hizo un buen trabajo. Ahora, canciller, otra arista de esta guerra entre Rusia y Ucrania es lo que está pasando con el sector exportador del país. Ya durante estos últimos días, principalmente el sector bananero ha mostrado sus alertas, ha encendido sus alertas por las pérdidas que está causando esta guerra, y el presidente de la República, Guillermo Lasso, dijo en su último conversatorio con los medios desde Carondelet que se podrían buscar otros mercados, principalmente llevar el banano, que en este momento no está entrando a Rusia y a Ucrania, a China. ¿Esto es posible tomando en cuenta que, abrir nuevos mercados no se hace de un día para el otro, y ya los mercados que estaban en este momento abiertos tampoco es que pueden recibir toda la fruta que se iba a estos países? Usted lo ha dicho, Joana, esas son medidas que toman un poco más de tiempo, y por eso nosotros veníamos trabajando con el ministro Julio José Prado desde antes del conflicto en los planes de contingencia sobre esta posibilidad de una guerra, que en ese momento todavía no era tan inminente. Ahora hemos mantenido reuniones con varios exportadores. Hay que entender que Ecuador tiene una balanza comercial de más de $1.300 millones de exportaciones de Ecuador hacia Rusia,
y sí hay posibilidades de apertura inmediata de algunos otros mercados o de buscar mejoras en aranceles, pero también hay la posibilidad de generar medidas como créditos que las lidera nuestro ministro Pedro Álava a los pequeños y medianos productores que se ven afectados por esto. Lo que sí hay que entender es que estas situaciones en el entorno privado se pueden presentar. Nosotros no hemos tomado una posición como gobierno respecto a lo que los intereses de ciertos privados manifiestan, es decir, compensaciones económicas directas hacia ellos, porque son medidas que hay que tomar con toda la prudencia y responsabilidad del caso. Sí podemos decir que es el más alto paquete de sanciones económicas en la historia de la humanidad. Ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial se han tomado medidas por parte de los países, sobre todo occidentales, que tengan tanta capacidad de asfixiamiento al sistema económico de un país. Y creo que sobre eso hay que ser cuidadosos, inclusive desde la perspectiva privada, de continuar haciendo transacciones con Rusia, por lo que estos países han advertido al Ecuador. Y hemos tenido estas conversaciones con esta transparencia, inclusive a nivel diplomático, con los productores y exportadores, para que conozcan que esta situación que sale de las manos del gobierno ecuatoriano se presenta con dureza y firmeza. Lamentablemente, el conflicto escala cada día. Hoy hay una nueva novedad diplomática en el conflicto y eso nos hace pensar que esto tomará todavía semanas. Definitivamente, y el problema no parece que está pronto a solucionarse, pero desde el sector privado aseguran que no piden dádivas al gobierno, pero sí alguna ayuda para poder enfrentar esta crisis. Estamos conversando con Juan Carlos Holguín, el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, aquí en Caché Noticias y Opinión, cuando son exactamente las 7 de la mañana con 21 minutos. Economista. Gracias, mi querida Johanna. Buenos días, canciller. ¿Cómo le va? ¿Le va bien? Mucho trabajo. Muy bien, estimado Clever. La verdad, con trabajo, por supuesto, pero parte de nuestras responsabilidades y funciones, y sobre todo con la oportunidad de servir, que ha sido importante desde esta nueva perspectiva de diplomacia que nos ha marcado el presidente Lasso. Vea, yo tengo una percepción y a la vez aspiración, le cuento, como ciudadano ecuatoriano. Dado el panorama internacional y de vecindad, hoy Chile tiene otro gobierno totalmente opuesto al de Guillermo Lasso. Hablo de ideología. Mañana se puede también, puede llegar un gobierno en similitud en Colombia. Perú precisamente tampoco tiene un gobierno similar al de Guillermo Lasso, al del Ecuador. Entonces, dadas estas circunstancias o a este panorama, canciller, ¿no se está pensando desde el Ministerio de Comercio, Inversiones y Pesca de crear más atractivos para la inversión extranjera desde esos países? Porque estamos seguros que de alguna manera el inversionista está preocupado, indudablemente, de que a lo mejor vayan a una aventura sus capitales en estos países que he señalado. Pregunto, a lo mejor no hay ahí algún pensamiento, algún criterio, alguna idea repito, de crear atractivos, de pensar que esos capitales que están en estos países se sientan atraídos por el Ecuador. ¿Qué le parece esa idea? Mire, Clever, el día jueves de la semana anterior mantuvimos en Chile una agenda comercial supremamente intensa, que de hecho empezó la noche del miércoles apenas llegamos.
reuniones con más de 300 empresarios en total, muchos de ellos uno a uno, liderados por el presidente de la República y nuestro ministro Julio José Prado. ¿Cuál es el resultado? Ayer martes ya vino la primera delegación, en apenas 4 días después de haber presentado en nuestro evento Ecuador Open for Business Chile precisamente la agenda de inversiones que tiene nuestro país. Siempre hay oportunidades para el Ecuador porque tiene factores externos que son positivos y atractivos. El mismo esquema de dolarización nos permite tener una estabilidad macro que genera esperanza en los inversionistas dadas las condiciones en otros países. Con Chile, los resultados fueron muy positivos, así como cuando fuimos a España el año pasado en el mes de octubre y teníamos a los 15 días el evento de Ecuador Open for Business acá y vinieron más de 16 empresas españolas fruto de ese viaje. Con Perú nos ha pasado lo mismo, inversiones peruanas ya llegaron al Ecuador y el Ecuador a través del presidente Lasso ha presentado por eso una ley de inversiones que busca fortalecer ese proceso de atracción de las mismas. Ojalá la Asamblea Nacional entienda el momento histórico, que no es de un gobierno pasajero, es el momento histórico de nuestro Estado. Es el momento histórico de un país que tiene una serie de cualidades que transmitir a otros mercados y que hasta el momento han salido bien. Por eso muchas veces no se entiende a los políticos locales, que parecería que son los primeros en generar una mala imagen del país, un proceso de desestabilización en esa imagen externa, cuando más allá de las diferencias políticas que no son regionales, economista chica, son locales, están aquí adentro. ¿Qué es lo que sucede en países con democracias más maduras? Hay pactos políticos que permiten precisamente que la visión internacional, la posición de relaciones exteriores y comercio exterior del país tenga una tregua. Es decir, aquí adentro podemos tener todas las divergencias posibles, pero hacia afuera actuamos como un equipo y actuamos como un solo país. Yo viví en el simbolismo de Ucrania cómo eso no sucede. Por estos infantilismos políticos se tratan de politizar hasta las tragedias, cuando lo normal en un proceso de guerra es que estemos todos juntos para cumplir las misiones de los objetivos, que en este caso son humanitarios. Creo que hay que aprovechar lo que está sucediendo en la región en términos de estos péndulos políticos que van moviéndose y que Ecuador puede aprovechar más que nunca la estabilidad de inversiones a mediano plazo. 7 de la mañana, 27 minutos. Para los que no conocen a Juan Carlos Holguín, ha estado siempre vinculado al deporte. Imagínense un representante de Antonio Valencia, un extraordinario futbolista que tuvimos nada más ni nada menos que en el Manchester United por 10 años y siempre ha estado vinculado al deporte. Hablando en términos deportivos, canciller, ¿a dónde usted está como Carapaz dándole más pedal? Al tema de lograr un acuerdo con México, un acuerdo con China, un acuerdo con Corea del Sur. ¿Cuál nos conviene hacerlo más rápido? Porque tal como hemos visto, este acuerdo con México se ha llenado de algunas implicaciones, por así decir, y también siendo realistas, la política de intercambio no ha sido igual a la que tenemos, por ejemplo, con China, con la misma Corea del Sur, que aspiramos muchísimo a tener en relaciones comerciales más fuertes, y con la misma Europa. De paso, le pregunto a usted, ¿cómo va el tema de la tarjeta amarilla en pesca en la Unión Europea, que debe preocuparnos también, canciller? Usted. Buena pregunta, Clever, y empiezo por la tarjeta amarilla, porque precisamente hemos conversado con la Unión Europea hace 2 días, tanto con nuestra misión allá como con el representante de la Unión Europea, el embajador Charles Michel Gaut, acá en Ecuador,
porque es un tema que nos preocupa profundamente y que en este entorno de guerra lo buscamos solucionar lo más pronto posible, y hay toda la apertura de la Unión Europea, que ha felicitado la posición del país desde el primer día en relación a este conflicto. Yo tuve una conversación al día siguiente del ataque de Rusia a Ucrania con Josep Borrell, el representante de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, sobre la posición de Ecuador, y creo que la Unión Europea se encuentra en el mejor estado de las relaciones con nuestro país. Ese acuerdo comercial es un símbolo de lo que los acuerdos comerciales bien trabajados, bien negociados, pueden traer al Ecuador en términos de beneficios directos hacia las familias y hacia los ciudadanos. No hay una misión específica en un cronograma adelantarnos con un tratado en específico, un mercado en específico. El presidente Lasso ha marcado una ruta de por lo menos 12 tratados de libre comercio. Hemos iniciado de manera simultánea las negociaciones con varios de esos países, lo cual ha sido público, pero sí podría mencionar que por tiempos estamos ya a puertas de poder llegar al acuerdo con México. Tuvimos la buena noticia a finales del mes de enero en Buenaventura de que todos los países miembros de la Alianza del Pacífico en su declaración han aceptado ya al Ecuador como miembro pleno una vez que termine el acuerdo de libre comercio con México. El canciller Ebrard me ha enviado una carta hace 15 días reiterando la voluntad de México de cerrar este acuerdo en estos siguientes días y semanas, y nuestro embajador Francisco Carrión se encuentra generando los últimos detalles. Hoy, de hecho, él tendrá un encuentro con el presidente López Obrador. Por el otro lado, con el presidente Boric tuvimos una gran reunión bilateral el pasado día jueves, y él ha reiterado la posición de Chile de fortalecer la Alianza del Pacífico y de aceptar al Ecuador apenas tengamos nuestro acuerdo con México. Hay que entender que la Alianza del Pacífico significa la octava economía del mundo y nuestra forma más importante de poder ingresar a este gran bloque económico del Pacífico. Por el otro lado, con China las conversaciones siguen. Ya vamos con 2 rondas post viaje oficial para la negociación de nuestro Tratado de Libre Comercio. Seguimos manteniendo nuestra fecha en el cronograma de firmarlo este mismo año, y hemos tenido el gesto positivo de China de que hay la voluntad política para negociarlo lo más pronto posible. Iniciamos las conversaciones ya con Corea, se va a firmar el MOU con Israel. Hemos tenido ya la visita de nuestro ministro de Comercio Exterior a República Dominicana hace 15 días. Tuvimos una reunión presidencial el pasado día jueves con el presidente Abinader y el presidente Lasso para generar detalles de los próximos pasos. Y creo que con eso vamos poniendo esta misión que ha encargado el presidente de que la diplomacia comercial sea uno de los ejes fundamentales en este corto tiempo para aprovechar la coyuntura mundial, pero al mismo tiempo seguimos fortaleciendo nuestra visión de la diplomacia para la transición ecológica. Ayer mantuvimos una larga reunión con el ministro Manrique y el presidente de la República, revisando precisamente los avances que hemos tenido en estos meses sobre la cooperación internacional, especialmente en los desembolsos no reembolsables que hemos conseguido de manera histórica, sobre todo en los temas de preservación de océanos con la Reserva Hermandad, y ahora en un nuevo proyecto muy importante que es la preservación de bosques amazónicos. La diplomacia para la paz y la seguridad, que continúa con éxito, logrando la cooperación de países como Estados Unidos, Colombia, México, Israel para los temas de defensa de nuestro país, y la diplomacia científica académica que nos ha permitido, inclusive ya en esta gestión de crisis, poder poner a la Cancillería en los más altos estándares de cooperación hasta para lo digital. El cuarto de guerra se lo montó en Cancillería y tiene la idea de poder avanzar más rápido en esto que se conoce como la e-diplomacy, la diplomacia digital, que nos permite tener las herramientas adecuadas para que nuestra política exterior
sea exitosa. 7 de la mañana, 34 minutos, canciller, se nos ha ido el tiempo, pero yo quiero aprovechar en un minuto que usted nos diga, especialmente a los oyentes de Caché Noticias y a Modular en Esmeraldas, se ahogó el tema de la visa change o la visa, Sí. eliminar la visa para ingresar los ecuatorianos a la zona euro. ¿Se ahogó? Pregunto. Uno, dos, el tema que también preocupa es el censo de los ciudadanos venezolanos acá en el Ecuador. Sí, también preocupa el canciller. Y esto, queremos un poco conocer si también usted nos puede decir nada más, si sigue aumentando la lista de los ecuatorianos que les están cancelando la visa para ingresar a los Estados Unidos de Norteamérica. Empiezo por su último comentario. Estas son medidas que toma Estados Unidos dentro de sus derechos y dentro de su ley. Los actos cometidos por cualquier ciudadano extranjero a nivel de corrupción, a nivel de actos que sean reñidos con las normas de Estados Unidos, son penalizadas y sancionadas bajo los derechos de Estados Unidos de retirar las visas. Nosotros, salvo lo que fue público la semana pasada respecto al expresidente Bucaram y su familia, no tenemos acceso a listas de nombres, puesto que por la ley americana ellos no están en la obligación de compartir. Pero como siempre menciono, lo triste de este fenómeno es que sea la justicia americana la que desempolve los casos de corrupción que se generan en el Ecuador. Y muchas veces el dinero mal habido, fruto de esos actos de corrupción, actos ilegales, incorrectos, termina siendo transaccionado en Estados Unidos, los bienes se quedan allá y la justicia americana es la que ha logrado desempolvar la mayor cantidad de casos de corrupción en el último tiempo de Ecuador. Eso creo que es un llamado de atención a nuestro sistema de justicia, a nuestros jueces, para poder lograr justicia en nuestro país. Por el otro lado, el tema de la visa Schengen, así como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Ecuador perdió una oportunidad única hace unos años en el gobierno del expresidente Correa, y por motivos ideológicos dejaron fuera al Ecuador de procesos de negociación conjunta. Hoy estamos trabajando con la Unión Europea para la eliminación de la visa Schengen. Es un tema complejo, más aún ahora que hay la mayor crisis de refugiados y desplazados en el siglo XXI, puesto que ya son más de 2.5 millones de personas desplazadas de Ucrania hacia distintos países de Europa, especialmente Polonia. Pero nosotros mantenemos las conversaciones permanentes para que en el momento que sea adecuado, Ecuador tenga listo todo el listado de obligaciones y responsabilidades que tendría que tener para la eliminación de la visa Schengen. Y por último, sobre su pregunta de la migración venezolana, nosotros estamos a días de poder publicar nuestro reglamento del programa de regularización. Es uno de los programas más importantes del presidente Lazo. Y mire cómo da vueltas la vida, fruto de tener esta política abierta a la regularización de desplazados. Es que Ecuador ha podido tener la apertura de países en los estados Schengen para que inclusive en los planes de contingencia previos al ataque tengamos esta posibilidad de que desplazados ecuatorianos que se encontraban en Ucrania tengan las facilidades del caso para ser recibidos con las puertas abiertas en países de la Unión Europea. Canciller, agradecerle a usted como siempre. No se olvide del fútbol, ¿ah? ¿Ah? No se olvide usted es ligado, pues, ¿no? A muerte, ¿no? No, yo hincha del Deportivo Quito, Clever. Así, cual, qué bueno. O sea, digo, como se dice comúnmente, el marido de liga. ¿Ah? Un abrazo para usted, canciller. Éxitos, ¿ah?
Que le vaya muy bien. Gracias, economista. Un buen día. Que esté muy bien. 7:39 era el canciller de la República del Ecuador, el señor ingeniero Juan Carlos Holguín, aquí en Caché Noticias y Modular 92.7 FM.